Buenos días, amigos televidentes de Coloquio Cultural, como cada sábado aquí conversando con ustedes a través de EN Televisión, Coloquio Cultural, José Antonio Torre, para tratar los temas que consideramos de mayor interés para ustedes. Este programa también usted lo puede ver en nuestro canal de YouTube, coloquiocultural.com, o en la web www.entelevisión.com. Aquí estaremos sábado 11 de la mañana, sintonícenos siempre, quédese ahí, no se mueva, y vamos a hablar hoy sobre la Operación Discovery. Desde que inició esta gestión de la procuradora doctora Brito, a cada operativo han comenzado a ponerle nombre. A cada tarea, comenzaron con los nombres de la tarea sobre las labores o sobre las investigaciones de los casos de corrupción. Y este caso también le han puesto nombre porque en él participaron más de 100 fiscales. Fue todo un aparataje que abarcó desde la capital, Santiago y La Vega. Es interesante que en República Dominicana le pongan atención a esto. Y es lamentable que tenga que venir el FBI de Estados Unidos a decir o a ayudar en este tipo de acciones. Miren, señores, no son poca la gente que aquí son estafados a través de tarjetas de crédito, les roban los códigos, les roban los accesos a internet. O sea, nosotros que trabajamos en un periódico, recibimos denuncias diarias de eso. Entonces, tuvo que venir el FBI para desmantelar una red. Señores, se habían robado ya 100 millones de dólares. 100 millones de dólares son 5.500 millones de pesos. Y esos muchachos ya se habían robado más de 5.000 millones de pesos. Accesando a tarjetas de internet, a tarjetas de crédito, accesando a tarjetas de débito, a cuentas bancarias, adquiriendo productos y hasta vehículos a través de internet pagando con la tarjeta de otra persona. Y ese es el FBI, como dice el mismo informe, que tenía 2 años siguiendo a ese grupo, porque la matriz de ellos está en Estados Unidos. Y fíjense que los que estaban en Santiago tenían acceso a identidades de agentes del FBI. O sea, y usaban esos accesos para extorsionar personas. Extorsionaban empresarios, extorsionaban mujeres, pero además, y ahí es lo más peligroso, o sea, cómo esa gente sabía, porque era seleccionado a lo que ellos estafaban. O sea, ellos sabían el que tenía dinero en el banco y el que no tenía. O sea, a todo el que ellos estafaron eran gente que tenía cuentas millonarias en los bancos. Por eso logran robarle 5.500 millones de pesos a dominicanos y a extranjeros. Porque el problema, ahora la investigación se va a trasladar a Estados Unidos. Y por eso, uno de los agentes del FBI que participaba en el operativo, le filtró al periódico El Nacional que había la intención de pedir en extradición al menos a 8 de los apresados. Van 60. Nada más en Santo Domingo Este, Santiago y La Vega, van 60 presos ya. Que cuando eso comiencen a hablar, esa cifra se va a expandir. Porque hay demasiado dinero envuelto, 5.500 millones de pesos. O sea, eso te indica una red muy amplia. Y ese agente del FBI decía ayer, está participando en la investigación, decía el periódico El Nacional, que al menos 8 de esos que están presos
pudieran ser pedidos en extradición por Estados Unidos para investigarlo allá. ¿Y por qué lo van a investigar allá? Bueno, porque también allá hay gente que ha sido estafada. Y también hay agentes del FBI, o sea, hay cuentas del FBI a las que ellos accesaron, y a identidades de agentes del FBI, y ese es un delito que afecta a Estados Unidos. Por eso ellos van a pedir al menos 8 de ese grupo para ellos interrogarlos allá en Estados Unidos. O sea, la red no es tan débil como se pensó en principio. Y el otro caso interesante es, señores, que dicen que tenían 2 años dándole seguimiento hasta involucrar a mayor cantidad de gente. Fíjate que ellos tenían, señores, 2 call centers fantasma. O sea, era una red tan bien orquestada que tú llamabas para confirmar tu tarjeta y esa llamada iba a la red, a los call centers de ellos, y ahí contestaban y autorizaban los pagos en los call centers de ellos. Creo que había un call center en Santiago y hay uno en La Vega y el otro en Santo Domingo Este. Pero eran call centers fantasma. Pero las llamadas iban ahí y ahí autorizaban los pagos de las tarjetas de créditos. Entonces, oye, eso tiene que seguir, porque usted no puede vivir en un país. Además de que cuando usted accede a un cajero, siempre está el temor de que si me van a atracar, si que si yo qué, la muchísima estafa que hay, le ponen papelito a los cajeros, le ponen que si yo qué, para tomar tu código. Y en Sosúa, y lo dijimos en este programa, hace 2 semanas, agarraron, creo, a 2, en este momento no recuerdo la nacionalidad, pero agarraron a 2 extranjeros, 2 albaneses de Albania, agarraron 2 que le colocaban a los cajeros un sistema electrónico y cuando usted metía la tarjeta y le daba a su clave, el número no se registraba en el cajero, sino en el dispositivo que ellos tenían. Y luego usted se retiraba, entonces ellos accedían con esa clave al cajero y retiraban todo el dinero que a usted le quedaba. Eso también buscaban gente que tuviera perfil, que se desmontaban de buenos vehículos, eso que, porque hay gente que en un cajero tiene 500 pesos que le van a robar. Pero ellos miden los perfiles de la posible víctima. Entonces, eso mismo estaban haciendo ahora en esta red que la Procuraduría la llama Operación Discovery, la denominó Operación Discovery, y que comenzaron a apresar gente desde el jueves. Hoy es sábado, desde el jueves están apresando gente sobre eso. Miren, ojalá, porque la realidad es que la acción de la policía ha dado prueba de que ellos no tienen ni la tecnología o no tienen el personal técnico para parar este grupo de acciones, para parar este tipo de acciones. Indotel anunció también el jueves ya un nuevo sistema para protección de eso, para proteger las llamadas de celulares, para proteger la contraseña de internet, y creo que comenzará a operar ya ese nuevo sistema el 9 de marzo. O sea, hoy estamos 5, será dentro de 4 días que Indotel comenzará a emplear ese sistema. Pero todo eso viene por la presión que nos vienen ejerciendo de Estados Unidos. Nosotros somos uno de los países donde más teléfonos robados se activan. Nosotros estamos después de Colombia en eso, donde más teléfonos celulares robados se activan. Eso de que ya se va a parar a partir del día 9. Pero es también por la presión de los organismos internacionales, de agencias internacionales, porque los celulares, no todos los que se activan, celulares robados, se activan aquí, se los roban aquí. No, aquí hay una especie de trueque con Colombia. O sea, bandas
roban celulares en República Dominicana, le envían esos celulares a Colombia y allá lo activan. Y bandas de Colombia que roban celulares, lo envían a República Dominicana y aquí lo venden y lo activan. Y las autoridades tienen, oye, no pueden estar creciendo como verdolagas los centros donde activan teléfonos celulares. Entonces, pues, decir, para reparación de celulares, ok, pero la activación de un celular deben ser centros que tengan control, que las autoridades tengan control sobre ellos. Porque no podemos seguir como país así vendiéndonos en el extranjero como el país donde todas las cosas malas se pueden hacer sin consecuencias. Eso no podemos seguir así con eso. Y hay que ponerle un alto. Y ojalá que esta operación Discovery sea la que determine, le ponga fin, la que le diga alto ya a los crímenes de alta tecnología, a la ciberdelincuencia. Ojalá que este sea ya el momento para que podamos respirar como dominicanos sin temor a la tecnología. Todavía yo soy uno de las personas, soy análogo en eso. A mí me gusta comprar y ver mi cosa, ponerle la mano, tocarla, manosearla y después pagarla. Pero es el temor también, o sea, que hay el temor a que te estafen. El temor a que te estafen es lo que hace que tú prefieras seguir siendo análogo, que te estafen con el número de tu cuenta de crédito, con tu tarjeta, que te vendan un producto que luego cuando tú lo recibes no es el producto, no es la mercancía que tú viste muy bonita a través de internet. O sea, visualizarla ahí después de trabajada en Photoshop y todo no es lo mismo que cuando tú la ves de manera personal. Pero lo más importante de todo esto son los temores. O sea, lo que hace que mucha gente todavía sienta el temor de acceder a la red, de usar la tecnología para comprar, para vender, es el temor a la estafa, que es el mayor capítulo de estafa que estamos viendo en República Dominicana en este momento, señores. Aquí nunca una red se había robado 5.500 millones de pesos a través de delitos de alta tecnología. Ojalá que la reforma policial también ayude con eso, que la policía disponga de tecnología para eso. Pero mientras estemos viendo policía en la calle con una macana, unos muchachos vestidos de gris, con más miedo y vergüenza, entonces no hay forma. O sea, si usted no lo tecnifica, mientras estemos viendo destacamentos, señores, que no tienen un inversor ni tienen una computadora, todavía apuntan querella manuscrita, que es un empresario, un comerciante de al lado que le pasa un cable cuando se va la luz. Mientras tengamos destacamentos de ese tipo, y no sé, a nivel de palacio, me imagino, la tecnología ahí tiene que ser un poco mejor, pero no al nivel de lo que requiere una sociedad como esta. ¿Y sabe por qué decimos una sociedad como esta, señores? Nosotros aspiramos a tener 10 millones de turistas cada año. Y la principal víctima de esos ciberdelincuentes son precisamente los turistas que manejan tarjetas de crédito de mucho dinero y en dólares. No son los obreros dominicanos, son empresarios dominicanos, grandes comerciantes dominicanos y turistas extranjeros. Son las principales víctimas de esos ciberdelincuentes de la criminalidad de alta tecnología. Entonces ahí hay que cuidar que cuando un turista se vaya de aquí, no diga en su país, la República Dominicana no se puede ir, porque ahí te clonan las claves, la tarjeta, te clonan todo. Y me alegro, y oigan este detalle, que aquí siempre se le quiere caer la palito a los dominicanos. Son muy pocos los dominicanos que operan, que tengan la capacidad para operar una red de ese nivel. Generalmente son extranjeros.
extranjeros son generalmente. Y yo mencionaba el otro día, hace poco, unos pocos minutos, lo que hacían los dos albaneses en los cajeros automáticos de la zona turística de Sosúa. Pero ayer viernes, en la mañana, en Bávaro, agarraron a un turista ruso que estaba pagando una tarjeta de crédito robada a una turista estadounidense. O sea, fue a pagar combustible en una estación gasolinera. Consumió unos 11,000 pesos. Me imagino el combustible y en una tienda de la misma estación gasolinera. 11,000 pesos consumió un turista ruso una tarjeta robada. O sea, que también aquí vienen delincuentes. Y que esas redes así que son tan bien estructuradas, generalmente no la tienen dominicanos. Bien, amigos televidentes, vamos a una pausa. Señor director, y en breve regresamos aquí con la segunda parte del Coloquio Cultural. Bien, ya de regreso aquí con ustedes en la segunda parte de Coloquio Cultural en televisión y también en nuestro canal de YouTube, por supuesto, en coloquiocultural.com y en la web www.entelevisión.com. Ahí estamos, usted puede vernos después que pase este programa hoy sábado, 11 de la mañana. Bien, señores, en la parte inicial hablamos de la red que había estafado, se había robado más de 100 millones de dólares, lo que ha sido descubierto por la operación Discovery. Ya eso, creo que hoy sábado ya van a tener la mayoría de ellos medidas de coerción, mientras que para otros se está esperando a ver cuál Estados Unidos va a pedir en extradición de ese grupo. El presidente Abinader, en otro tema, el presidente Abinader pronunció su discurso el pasado domingo, su discurso a la nación con motivo del 178 aniversario de la independencia de la República y en ocasión de su segunda rendición de cuentas al país. Se habló de todas las inversiones que ha hecho el gobierno y de la que tiene proyectada para el año en curso. Pero también el presidente habló de temas interesantes, cómo fueron las reformas, la insistencia en hacer una reforma constitucional, una reforma a la ley de hidrocarburos, son las dos reformas fundamentales. Bueno, también sometió el proyecto de ley de fideicomiso, que ahí, en principio, cuando se anunció un fideicomiso, que se sometió un proyecto para un fideicomiso de Punta Catalina. Inmediatamente nosotros dijimos en este programa que eso era ilegal, porque se había sometido un proyecto de ley para un fideicomiso de Punta Catalina cuando no existía una ley regular a eso. El presidente ha estado cometiendo mucha pifia en términos de interpretación de leyes. El presidente Abinader es economista y ha dado muestra de que sabe de esa materia. Pero en materia de ley, el presidente ha sido mal asesorado porque ha tenido que echar muchas cosas para atrás, que ha sido el resultado de orientaciones desde el punto de vista jurídico de manera incorrecta. Es lo mismo que pasa con el proyecto de ley de modificación constitucional. El PRM no tiene los votos, le deben faltar como 25 votos para conformar los 148 que necesita para modificar cualquier artículo de la Constitución de la República.
presidente Abinader lo sabe y los PRMistas lo saben. Por eso para ellos fue un golpe de impacto cuando la Fuerza del Pueblo y el PLD se retiraron de la mesa de diálogo, de la mesa de concertación que había en el Centro Económico y Social, en el CEE. ¿Qué pasa con eso? Los opositores vienen planteando al presidente Abinader que pretende hacer una modificación a la Constitución que no sabemos, aunque se están conociendo algunos puntos. Uno de ellos sería eliminar el cargo de Procurador General de la República y crear lo que sería el Fiscal Nacional, que tendría la misma función de la Procuraduría. Lo único cambio de nombre, porque la Procuradora Miriam Germán es la Fiscal Nacional, es la jefa de todos los fiscales del país, como Procuradora General. Entonces, asumiría el puesto de Fiscal General, es lo mismo. Pero en el proyecto del presidente se establece que debe ser, el argumento del presidente es, que con eso se evitaría que en el futuro, o sea, crear una ley en el futuro para que sea otro mecanismo el que escoja al fiscal general y no como se hace ahora mediante decreto. Pero esa misma propuesta, ese mismo proyecto dice que mientras se crea esa ley, el fiscal general lo escogerá el Poder Ejecutivo. Es lo mismo. Porque el Poder Ejecutivo, el presidente Abinader fue el designó a Miriam como procuradora. Si le quitamos el nombre como procuradora, si quitamos a Miriam de ahí, entonces viene el cargo de fiscal general, pero lo va a decidir el mismo Abinader, y por 6 años. Porque no hay un mecanismo. Entonces, ese proyecto tiene que haber dos cosas fundamentales. Primero, porque tú no puedes aprobar una ley que establezca un mecanismo de algo que no lo establece la Constitución, en ese caso. Pero ese mismo artículo constitucional que le cambia el nombre de procuradora, fiscal general, debe establecer el mecanismo para elección. Un ejemplo, artículo tal, póngale el nombre que usted quiera. Se sustituye el nombre de Procuraduría General por el de Fiscalía General. Ya, punto. El fiscal general o la fiscal general de la República será escogida por el Consejo Nacional de la Magistratura. Eso es un ejemplo nada más, porque puede ser también que sea escogida por el Senado de la República o por ambas cámaras. Son mecanismos, pero la Constitución tiene que establecer el mecanismo para no caer en lo mismo. Eso mismo está pasando con la ley, eso mismo pasa con la ley de hidrocarburos, que hay sometido un anteproyecto de ley. Pero lo único nuevo que tiene ese anteproyecto de ley, lo único nuevo que tiene es que los precios de los combustibles, de los derivados del petróleo, los precios de los combustibles, se van a fijar cada 15 días y no semanalmente como se hace ahora. Pero eso no es lo que la gente quiere. La gente lo que quiere, el gobierno baje su margen de beneficio para que los combustibles, incluyendo el gas de cocina, el gas propano, que no es de cocina nada, porque ese gas se usa más en el transporte y en la industria, que lo que se usa en los hogares. Los hogares se usa solo el 15% del gas de propano el país consume. Solo el 15% va a los hogares. El otro 85% va al transporte y a la industria. Pero está bien que la gasolina baje de precio, que el gasoil baje de precio. Y me dirán, pero eso es una locura porque lo estamos subsidiando. Sí, es verdad, pero esto es una coyuntura. Y cuando esta coyuntura no estaba, el gobierno se ganaba un dineral por esa vía.
Tanto así, el pago de la deuda externa de este país se estaba haciendo con los impuestos a los combustibles. Pero hay un impuesto, creo que es de 1 peso o 2 pesos por cada galón de gasolina, que es para mejoría del transporte. Y eso no se ha visto. O sea, ni se ha visto en este gobierno ni el gobierno pasado tampoco. En un momento habían unos 14.000 millones de pesos acumulados por ese concepto. Yo dije, bueno, pero el gobierno está ampliando la línea del metro, está haciendo, sí, bueno, pero está bien, pero díganle a la gente que ese dinero se está tomando para eso. Pues la gente quiere saber qué se hace con su dinero. Si ese dinero lo hubiesen tomado para compra de autobuses, la onza estuviera llena de guagua. Pero no. El dinero quizás se ha usado como un colchón para amortizar los subsidios, que el gobierno creo a unos 500 millones de pesos tuvo emplea hace la semana pasada para subsidios de combustibles. Porque la realidad, el petróleo que se consume aquí, que es el petróleo de Texas, ayer viernes daba por casi $12, $112 el barril. Y eso es mucho dinero. Eso es mucho dinero para un país como nosotros, que no sé cuántos barriles de petróleo consume diario, pero el consumo es muy alto. Y más con el caos que tenemos en el transporte. Ya hay 2 cosas. Terminar ya con ese tema, que es más político que técnico. Tanto el proyecto de ley de modificación de los hidrocarburos como el proyecto de ley de modificación constitucional. Son 2 proyectos más políticos que económicos. Y por eso vamos a dejárselo a lo político, aunque seguiremos haciendo comentarios en la medida que tengamos informaciones sobre el desenvolvimiento de los legisladores y las posiciones legislativas sobre ese tema. Pero hay 2 cosas que queremos hacer en este segmento. Resaltar 2 hechos buenos, 2 hechos positivos del presidente Luis Abinader, de las autoridades. Primero, el domingo se va a poner en servicio el corredor de la Charles de Gaulle. Es una acción positiva, porque eso ayuda a resolver, a agilizar el transporte en Santo Domingo Este, que es la provincia. Santo Domingo es la provincia más poblada del país. Y Santo Domingo Este debe ser la ciudad que más habitantes tiene. Entonces, es importante ese corredor. Muy importante. Comenzará unos 24 autobuses. Habrán hecho algún estudio técnico para que el tiempo de espera no sea tan largo como ocurre generalmente con la onza. Pero tenemos ya, es una parte importante, ya el presidente había hecho 2 corredores anteriores, el corredor de la Núñez de Cáceres, el corredor de Winston Churchill, y aunque es una forma, se le está pasando al sector privado, pero está bien, nosotros lo que queremos es que el transporte sea eficiente. Y el transporte, como la energía, la mayoría de los países del mundo lo subsidia el Estado, son propiedad del Estado, precisamente por los altos costos que salen. El transporte de pasajeros no es rentable en ninguna parte del mundo, por eso los gobiernos lo subsidian o lo estatizan. Aquí estamos hacia la privatización y ojalá funcione ese sistema, ojalá funcione. Pero hasta ahora lo que se ha hecho es interesante, es importante y va a ayudar a ir paliando un poco los tapones en la ciudad de Santo Domingo. Vamos a una pausa y en breve estamos aquí de nuevo con ustedes. Ya en la parte final del programa y de vueltas aquí en EN Televisión, Coloquio Cultural, en la parte final,
habíamos concluido valorando lo positivo de los corredores que está poniendo en servicio el gobierno, los corredores de autobuses. Pero ayer vimos una información de que el Ministerio de Salud Pública había dispuesto la vacunación casa por casa. En este programa lo hemos dicho desde que comenzó la pandemia, desde que se conoció la primera vacuna y llegó al país, lo estamos diciendo. Es una necedad dejar que esas vacunas se dañen ahí. Y en un país como este, donde cada institución pública tiene miles de botellas, entonces Salud Pública debe colocar esa posición, eso que comenzaron ayer, deben masificarlo. En este país no debe quedar una casa sin que Salud Pública la visite y vacunen a la gente. Y al que no se quiera vacunar, convencerlo sobre los riesgos que implica no hacerlo. Por lo menos hablar con ellos. Pero deben llevar la vacuna. La gente no, si no la han podido motivar para que la gente vaya a los centros de vacunación, vamos a llevarle la vacuna a la gente. Porque al final de cuentas sale más barato vacunando a la gente en su casa que esperando que la gente se enferme. Cada paciente de COVID sale por más de 100,000 pesos al Estado. Entonces, vamos a llevarle la vacunación. Anteriormente, las vacunas se hacían casa por casa. Casa por casa. El plan de vacunar a los niños de menores de 5 años de 5 a 11 años, yo lo vi en algunas escuelas, no sé si lo masificaron, pero los colegios privados también deben ir. O sea, esa vacunación debe llevarse a los colegios, a los niños que están en los colegios privados. Fíjate, el primer caso de la subvariante de Omicron que se conoció aquí fue un niño de 8 años. O sea, que ya sabemos que la nueva variante de Omicron afecta con más énfasis a los niños. Entonces, vamos a vacunar a todos los niños, vamos a meter toda esa brigada, toda esa vacuna se va a dañar ahí. Entonces, vamos a eso, a llevar la vacuna a la gente. Si la gente no quiere ir a los centros, vamos a ir con los guardias, vamos a ir a la calle, a todos sitios. Salud Pública debe, un operativo, no sé, pero no un operativo para la televisión, ir a un barrio con 10 vacunadores. No, es que cuando cojan un barrio, es meter 100,000, 2,000 vacunadores, lo que sea necesario. Porque de eso sale más barato que atender a la gente en los hospitales. Lo de ayer es positivo, comenzó el plan, es positivo. Ahora, que no sea un plan para la televisión, que continúe, se masifique. Que podamos decir en 3 meses, aquí todas las casas se visitaron. Que la vacuna se le llevó a todo el mundo. Y verán que entonces sí podemos decir que tenemos la inmunidad de rebaño. Tenemos 70, 80% de la población con al menos 2 dosis de vacuna. Y ahí podemos decir que sí, ahí podríamos comenzar a pensar ya en que República Dominicana tiene control sobre la COVID. Otra cosa, ya eso lo dejamos ahí positivo, lo de salud pública, pero que no se queden ahí, no se queden en lo que pasó ayer, sino que se continúe. Miren, señor director, vamos a poner un par de imágenes de lo de la guerra entre Rusia y Ucrania, porque hay unos datos aquí que la gente debe conocer, que los televidentes deben conocer, porque aquí estamos hablando mucho de Ucrania y estamos hablando mucho de Ucrania y ocurre, mucha gente no sabe. Lo único que sabe, Ucrania es un país que pertenecía a la Unión Soviética, que logró su liberación con la caída del socialismo y que logró su independencia y tuvo un giro hacia Occidente. Es lo único que la gente sabe. Pero miren, Ucrania, que es un país de 42 millones de personas, o sea, tienen 4 veces más habitantes que lo que tenemos nosotros y tienen 600,000 kilómetros cuadrados. Nosotros tenemos 48,000. O sea, estamos hablando de que ellos tienen 12 veces más territorio que nosotros y tienen 4 veces más habitantes que nosotros. O sea, que como territorio y habitantes es
ya le dije, 4 veces más gente que nosotros, pero tiene 10 veces más territorio que nosotros. Esa es Ucrania, pero Ucrania es uno de los países más ricos del mundo. O sea, no vayan a pensar que Estados Unidos no quiere que Rusia tome el control, no quiere que Rusia tome el control de Ucrania por asunto político, no, es un problema económico. Para Estados Unidos es un problema económico, para los rusos es un problema político y de seguridad nacional. Oigan estos datos sobre Ucrania. Ucrania es el primer país en Europa en la producción de uranio. ¿Sabe para qué sirve el uranio? Es el componente fundamental para cualquier actividad nuclear. Por eso, en Ucrania estaba la planta nuclear de Chernobyl, aquella estalló en el 86, y tiene la cuarta planta más importante, planta nuclear más importante de toda Europa. La tiene Ucrania, porque ellos producen uranio. Pero Ucrania es el país número 10 en reservas de titanio, otro mineral importante. Es el segundo país en el mundo con la mayor reserva de manganeso, otro metal importante. Ellos tienen el 12% de todo el manganeso que hay en el mundo. Ucrania tiene el 12%. Señores, ustedes saben que Ucrania es el segundo país que tiene la mayor reserva de hierro en el mundo. Se estima que tiene unos 30.000 millones de toneladas de hierro como reserva. Tienen la segunda mayor reserva de mercurio de toda Europa. Los técnicos estiman que bajo las tierras de Ucrania hay 22 billones de metros cúbicos de gas natural. Oigan, 22 billones de metros cúbicos de gas natural hay debajo de las tierras de Ucrania. Pero además, Ucrania es el cuarto mayor productor de carbón mineral, una fuente de energía importante. Incluso la planta que tenemos aquí, Punta Catalina, consume ese tipo de carbón. Pero claro, nosotros solo compramos Estados Unidos, es más cerca. Entonces, con esos datos, nosotros podemos concluir diciendo que la guerra de Ucrania, de Rusia con Ucrania, no es una guerra elemental, no es una guerra sencilla, está fundamentada en valores económicos, por una parte. En el caso de Rusia, también de valores estratégicos, porque como hace frontera con Ucrania, Rusia no quiere que la OTAN le instale una base militar ahí. Lo mismo haría Estados Unidos si Rusia instala una base militar en Haití. Inmediatamente Estados Unidos invadiría Haití si Rusia pretende hacer eso. Y Haití no hay nada que buscar. Haití todo es llevarlo. Ahí no hay nada. Pero es un punto estratégico militar, de estrategia y de seguridad. De Ucrania, de Kiev, que es la capital de Ucrania, a Moscú, que es la capital de Rusia, la distancia son 1.600 kilómetros. 1.600 kilómetros los recorre un misil de esos modernísimos en 2 o 3 segundos. O sea, que hay una situación de seguridad. Por eso nosotros decimos, si Ucrania no hubiese tenido esos datos que yo acabo de dar aquí, no hubiese tenido todas esas reservas minerales, ¿ustedes creen que los rusos estuvieran interesados en Ucrania? No, hombre, no. Pero tampoco, quizás los rusos quizás se mantuvieran interesados por lo que significa desde el punto de vista de la estrategia militar y de seguridad nacional. Pero ¿tuviera Estados Unidos interesado en eso? No, hombre, no estuviera interesado en eso.
¿Tuviera Estados Unidos interesado, tuviera Europa interesado en eso? No, hombre, no. No tuviera, a nadie le importara Ucrania. Así como a nadie le importa Haití ahora mismo. ¿Pero por qué a nadie le importa Haití? Porque Haití no tiene reserva de nada. No tiene ningún tipo de mineral, no produce nada. Por eso Haití no le importa a nadie y por eso Ucrania tiene el valor que tiene para las grandes potencias económicas y políticas del mundo. Amigos televidentes, llegamos al final del Coloquio Cultural y será el próximo sábado, cuando a las 11 de la mañana usted puede sintonizarnos aquí en EN Televisión. También puede hacerlo por la web www.entelevisión.com o por nuestro canal de YouTube coloquiocultural.com. Hasta el próximo sábado a 11 de la mañana. José Antonio Torres se despide de ustedes. Buen provecho.